Nuestra sonda entró en una guardería estelar. Desató una plaga cósmica que acabara con nuestro mundo, lo siento. Imaginen ver a sus amigos, a su familia, transformarse lentamente en algo irreconocible, despojados de su humanidad por una entidad desconocida. Esa es la aterradora realidad a la que se enfrenta la tripulación del Star Trek, tras el regreso de su sonda de una guardería estelar. Cada jadeo, cada temblor, cada nueva mutación los acerca a una decisión imposible: sacrificarse o desatar un contagio cósmico sobre la humanidad. La notificación llegó a las 11:47, despertando al Dr. Nathaniel Bex de un sueño profundo. Sus aposentos a bordo de la nave de investigación espacial Star Trek eran estrechos y oscuros, iluminados únicamente por el brillo pulsante de la llamada de emergencia en su terminal. La sonda Sigma 9 había regresado. 18 meses de silencio, y ahora regresaba del cúmulo del trapecio, del corazón de la nebulosa de Orión, donde estrellas jóvenes brillaban con la suficiente intensidad como para vaporizar mundos. Beck se incorporó, con el pulso martilleándole en los oídos. Habían enviado esa sonda a recolectar muestras de discos protoplanetarios. Esas formaciones de gas y polvo con forma de panqueque donde los planetas aprenden a existir. ¿Qué había traído de vuelta? Se puso el mono y recorrió los pasillos silenciosos, pasando junto a laboratorios y dormitorios a oscuras. La nave zumbaba a su alrededor con esa vibración baja y constante que nunca desaparecía del todo. Nunca se volvía del todo cómoda. A 3 semanas de la estación de retransmisión más cercana. A 3 semanas de los refuerzos si algo salía mal. Las puertas de la bodega de carga ya estaban abiertas cuando llegó. La doctora Lydia Ashford estaba cerca de la esclusa de aire, con su cabello rojo recogido en un mono apretado. Escáner médico en mano. Se le había adelantado, como siempre. ¿Tampoco podía dormir?, preguntó Bex. Los dedos de Ashford tamborileaban contra la carcasa del escáner. No he podido dormir desde que recibimos la señal. Esto es lo que estábamos esperando, Nate. 18 meses de silencio, y ahora la puerta de la esclusa interior se abrió con un siseo, revelando la bahía de recuperación de la sonda, y Beck sintió que se le cortaba la respiración. Algo iba muy mal con la sonda Sigma 9. La sonda colgaba suspendida en la cuna magnética, con su casco de titanio cubierto de escarcha cristalina. Pero eso era imposible. El espacio era un vacío. La escarcha requería humedad, atmósfera, condiciones que no existían entre las estrellas. ¿Lo ven? Ethan Reeves emergió de las sombras cerca de la consola de ingeniería, con sus ojos oscuros muy abiertos tras sus gafas. El joven ingeniero de sistemas era brillante y siempre estaba desaliñado, pero ahora mismo parecía aterrorizado. Las lecturas de temperatura saltan por todas partes, del cero absoluto a la temperatura ambiente cada pocos segundos. Es como si la sonda no pudiera decidir qué temperatura quiere alcanzar. El cuarto miembro del equipo entró en la bahía, con sus botas resonando sobre el metal. La teniente Alondra Torres se movía con la gracia controlada de quien ha pasado años aprendiendo a navegar en gravedad cero. Llevaba el pelo oscuro, corto, al estilo militar, y su expresión era indescifrable. ¿Sellos de contención?, preguntó. Todo listo. Intacto, confirmó Reeves, pero le tembló la voz. Pero mire ese brillo en el casco. Bex se acercó a la ventana de observación. La capa cristalina no era solo escarcha. Latía con una cualidad iridiscente. Los colores cambiaban por su superficie con ritmos que parecían casi deliberados. Del azul al violeta, a colores que no podía identificar con exactitud. Tonos que le hacían lagrimear al intentar enfocarlos. Parecía estar viva, como si la sonda hubiera desarrollado piel durante su viaje a casa. Tenemos que ponerla en cuarentena, dijo Ashford, pero su voz carecía de convicción. Los protocolos de cuarentena tardarán 6 horas, respondió BEX. Y ya llevamos 3 semanas de retraso. El mando espera los resultados preliminares en 72 horas. Podía sentir sus miradas sobre él. La decisión era suya. Astrobiólogo jefe, oficial superior. Lo llevamos al laboratorio 7. Ambiente sellado, protocolos de contaminación completos. Podemos tener las muestras iniciales procesadas para la mañana.
Reeves sonrió, la tensión se disipó. Por fin, empezaba a pensar que habíamos hecho este viaje en vano. El escáner médico de Ashford cobró vida. Recuerden, estamos tratando con material de una guardería estelar. Desconocemos las condiciones existentes en esos entornos. Lo que llevamos a esta nave se queda en ella hasta que estemos seguros de que es seguro. Reeves rió. Es polvo estelar. ¿Qué va a hacer? Darnos fiebre del heno espacial. Bex no respondió. Observaba la sonda, observando los colores que latían en su casco como un latido. Trasladaron la sonda Sigma 9 al laboratorio 7 justo después de la medianoche. Los 4 trabajaban en perfecta sincronía. El laboratorio era la instalación de investigación más segura del Starseeker. Una cámara sellada con sus propios sistemas de soporte vital y filtración. 6 esclusas de aire la separaban del resto de la nave. Si algo salía mal, podían ventilar todo el laboratorio al espacio con solo pulsar un botón. Bajo las intensas luces blancas, la sonda parecía aún más extraña. La capa cristalina se había engrosado durante el transporte, extendiéndose por el casco como escarcha en una ventana, pero cuando Bex la tocó a través de la guantera de exploración, la sintió caliente, casi a temperatura corporal. Esa incorrección le revolvió el estómago. Veamos qué nos has traído, murmuró. Los contenedores de muestras de las sondas estaban dispuestos circularmente alrededor de su núcleo, cada uno sellado con triple candado de redundancia. Reeves interactuó con los sistemas de las sondas mientras Ashford preparaba el equipo de análisis. Torres estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, observándolo todo con el cansancio propio de alguien entrenado para anticiparse al peligro. El contenedor 1 se abrió con un suave silbido. Dentro había fragmentos de polvo estelar, partículas más pequeñas que un grano de arena que brillaban bajo las luces de examen. Bex ya había visto polvo estelar en su carrera. Muestras de cometas e impactos de asteroides. Esto era diferente. Estas partículas parecen absorber la luz en lugar de reflejarla, creando pequeñas zonas de sombra en el brillante laboratorio, como si estuvieran absorbiendo la luz. El contenedor 2 contenía gases congelados. Hidrógeno molecular, principalmente los componentes básicos de las estrellas. Monóxido de carbono. Oligoelementos de metanol y formaldehído. Nada inusual. Nada peligroso. Beck empezó a relajarse. Quizás esto sería rutina después de todo. El contenedor 3 destrozó esa esperanza. Cuando Reeves abrió el sello, Ashford retrocedió instintivamente y dirigió la mano hacia su escáner médico. Dentro del contenedor, suspendidas en lo que debería haber sido vacío, había estructuras que desafiaban cualquier clasificación inmediata. Parecían hilos o filamentos, cada uno no más grueso que un cabello humano. Brillaban con colores que parecían existir justo fuera del espectro visible normal, cambiando y fluyendo como aceite sobre agua, pero con una geometría subyacente que era difícil de percibir. ¿Qué estoy mirando?, preguntó Torres, acercándose a su pesar. No lo sé, admitió Bex. Y eso lo aterrorizó más de lo que quería reconocer. Bajo el microscopio, los filamentos revelaban una complejidad imposible. Pulsaban y se contraían, expandiéndose y colapsando a ritmos que parecían casi respiratorios, pero estaban en un vacío sellado. Nada debería moverse. La voz de Ashford era apenas un susurro. Estas estructuras no son completamente orgánicas ni inorgánicas. Existen en un estado intermedio, como si estuvieran hechas de materia y algo más. Bex aumentó el aumento y lo que vio le heló la sangre. Los filamentos estaban compuestos de estructuras en capas, cada una con diferentes elementos. Carbono, silicio, oxígeno, hierro, pero la forma en que estaban dispuestos, la forma en que se conectaban entre sí, era diferente a cualquier estructura molecular que hubiera encontrado. Esto era química estelar, la que solo se daba en las condiciones extremas de las guarderías estelares, donde las temperaturas fluctuaban miles de grados y el bombardeo de radiación era constante. Estas cosas habían aprendido a existir donde nada debería sobrevivir. Es increíble, susurró Reeves, acercándose a la ventana de exploración. Esto podría revolucionar nuestra comprensión de la formación planetaria.
Si estas estructuras pueden existir en esas condiciones, imagínense lo que sonó la alarma del contenedor y todo sucedió demasiado rápido. Reeves se echó hacia atrás bruscamente, y su codo golpeó el borde de la guantera de exploración. El sello interior, debilitado por 18 meses de exposición al espacio y a la radiación estelar, se agrietó. Solo una fractura fina, apenas visible. Pero fue suficiente. Los filamentos no se desbordaron. Se elevaron. Bex observó con horrorizada fascinación cómo las estructuras filiformes se elevaban del contenedor, flotando en el aire del laboratorio 7 como humo. Pero el humo se dispersó, se extendió, siguió las corrientes de aire. Estos filamentos se movían con un propósito, con una intención. Se orientaron al unísono. Todos girando hacia Reeves como flores, buscando el sol. Atrás, gritó Bex, pero ya era demasiado tarde. Un filamento alcanzó el antebrazo expuesto de Reeves, donde se le había subido la manga. El contacto duró menos de un segundo, pero Reeves le dio un golpe en el brazo y se tambaleó hacia atrás, palideciendo. Sentí que era como tocar un cable con corriente. Me penetró. Bex pulsó el botón de contención de emergencia. Los campos electromagnéticos se activaron alrededor del área de examen y los filamentos se congelaron en el aire, atrapados. La alarma se apagó, dejando solo el sonido de su respiración agitada y el zumbido del campo de contención. Ashford ya se movía. El escáner médico se extendió. Ethan, ¿estás bien? Estoy bien, dijo Reeves, pero le temblaba la voz y tenía las pupilas dilatadas. Me sobresalté. Sentí como electricidad estática. Ashford le pasó el escáner por el brazo, frunciendo el ceño en señal de concentración y con el corazón acelerado. Un pico de adrenalina, pero sin daños visibles en el tejido, ni quemaduras térmicas, ni alteración celular. Lo miró con un optimismo forzado. «Tienes suerte». Reeves esbozó una débil sonrisa. «¡Qué suerte! No lo volvamos a hacer». Bex selló la brecha, con las manos firmes a pesar del miedo que lo recorría. El protocolo exigía que informaran de la contaminación de inmediato, cerraran el laboratorio y comenzaran los procedimientos de descontaminación, pero faltaban 3 semanas para la estación de retransmisión más cercana, 3 semanas para el mando, 3 semanas para recibir ayuda. «Documentamos todo», dijo Bex con voz firme y oficial. «Ashford, quiero que Ethan tenga monitorización médica completa». ¿Algún cambio? ¿Algún síntoma? Quiero saberlo de inmediato. Reeves, estás fuera de servicio hasta que te demos el alta. Nate, estoy bien. Reeves empezó a protestar. Es una orden. Le hicieron todas las pruebas que Ashford pudo imaginar, análisis de sangre, muestras de tejido, escáneres neurológicos. Todo salió normal. Las constantes vitales de Reeves se estabilizaron. Su adrenalina bajaba a niveles normales. A las 3 de la mañana, el agotamiento se hacía sentir con fuerza. Llevaban despiertos casi 20 horas. Todos necesitamos dormir, anunció Bex, aunque sabía que ninguno lo lograría. Nos reuniremos a las 8 para continuar con el análisis. Ashford configuró un monitoreo automático de las constantes vitales de Ethan. Si algo cambia, despiértenme. Torres señaló con la cabeza el campo de contención donde las estructuras seguían suspendidas, inmóviles. ¿Y los filamentos? No se irán a ninguna parte. El campo de contención resistirá. Mientras salían del laboratorio 7, Bex echó un último vistazo al área de examen. Los filamentos flotaban en el aire, completamente inmóviles. Pero justo antes de que la puerta se sellara, habría jurado que se movieron ligeramente. Lo suficiente para orientarse hacia la puerta por donde había salido la tripulación, como si estuvieran observando, como si estuvieran aprendiendo, como si esperaran otra oportunidad. Bex no durmió. Lo intentó, tumbado en su estrecha litera, mirando al techo. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos filamentos moviéndose con un propósito imposible. Extendiendo la mano hacia Reeves con algo que parecía inquietantemente hambre, abrió los datos del viaje del prop en su terminal personal, revisando meses de telemetría, buscando respuestas que no estaba seguro de querer encontrar.
La sonda Sigma 9 había dedicado su misión a estudiar el cúmulo del trapecio, el corazón de la nebulosa de Orión. 4 estrellas masivas, cada una con decenas de veces la masa del Sol terrestre, brillaban a temperaturas de entre 30.000 y 40.000 Kelvin. La sonda había observado discos protoplanetarios orbitando estrellas jóvenes en esa región. Discos que deberían haber sido desprendidos por la intensa radiación ultravioleta, pero que, de alguna manera, persistieron. Un disco en particular había llamado la atención de la sonda. Los sensores de radiación habían detectado lecturas anómalas, moléculas orgánicas complejas que no deberían existir bajo tal bombardeo, hidrocarburos aromáticos policíclicos, largas cadenas de carbono, moléculas que en la Tierra se encuentran en los escapes de los automóviles y en las tostadas quemadas. Pero en la guardería Estella, estaban por todas partes, prosperando en condiciones que deberían haberlos destruido. La sonda había recogido muestras de ese disco. Los filamentos provenían de allí, de un lugar donde las leyes de la química se distorsionaban de maneras imposibles. La terminal de Beck sonó a las 7:45 de la mañana, con una alerta médica de emergencia, y su sangre se convirtió en agua helada. Corrió por los pasillos. La luz matutina de la nave apenas comenzaba a encenderse. Cuando llegó a la enfermería, Ashford estaba de pie frente a la sala de reconocimiento sellada, con el rostro color ceniza. No quería preocupar a nadie, dijo con voz apenas firme. Vino a verme hace 20 minutos y me dijo que se sentía raro desde las 4 de la mañana. A través de la ventana de observación, Bex pudo ver a Reeves atado a una mesa de reconocimiento. Estaba consciente, despierto, atento, y sus cambios eran tan intensos que la mente de Bex se rebelaba contra lo que sus ojos le mostraban. Los ojos de Reeves habían desarrollado una cualidad reflectante, captando la luz como espejos. Cuando parpadeaba, el reflejo permanecía demasiado tiempo, como si la luz estuviera atrapada tras sus ojos y no pudiera encontrar la salida. La piel alrededor de su antebrazo, donde el filamento lo había tocado, había comenzado a cristalizarse. No era tejido moribundo, ni necrosis ni descomposición. Se estaba transformando en algo parecido al polvo estelar de la sonda. Estructuras brillantes que captaban la luz y la retenían. Estructuras que parecían más formaciones minerales que carne humana. La voz de Nate Reeves llegó por el intercomunicador y sonaba mal. Tenía armónicos, matices y sobretonos que vibraban en frecuencias que hacían vibrar suavemente las paredes metálicas en resonancia. Puedo sentirlo. Se extiende por mí como raíces en la tierra. Ashford mostró una imagen holográfica de la estructura celular de Reeves, y Beck sintió que el estómago se le encogía. Las células no morían. Se reescribían, reorganizaban y reemplazaban. El ADN se desmantelaba sistemáticamente, hebra por hebra, y se reconstruía con algo más. Algo que se parecía más a las complejas moléculas orgánicas presentes en las nubes moleculares que cualquier otra cosa jamás producida por la biología terrestre. Empezó en su torrente sanguíneo, explicó Ashford. Su voz clínica apenas disimulaba su terror. El filamento introdujo algo y se está extendiendo por su sistema vascular. Está mapeando todo su cuerpo, reescribiendo su estructura celular, molécula a molécula. Le temblaban las manos mientras manipulaba la pantalla holográfica. Nate, su ADN está siendo reemplazado por compuestos de oxígeno y silicio, cadenas de carbono, las mismas estructuras moleculares que encontramos en las muestras de la sonda. Se está convirtiendo en polvo estelar. Beck se acercó a la ventana de observación y Reeves volvió hacia él sus ojos reflexivos. Puedo sentirlo mapeándome, dijo Reeves, con la voz llena de esos armónicos perturbadores. Cada nervio, cada sinapsis, cada pensamiento. Me lee como si fuera un libro, y va pasando las páginas una a una. Sabe cosas de mí que yo desconocía. Está catalogando todo lo que soy. Vamos a resolver esto, prometió Bex. Pero las palabras parecían mentiras. Empezó sobre las 4 de la mañana, continuó Reeves, y ahora su voz tenía un tono onírico, como si estuviera describiendo algo que le sucede a otra persona. Desperté y lo sentí descomprimirse en mi brazo. Esa es la única palabra para describirlo, descomprimirse, como si se hubiera comprimido en un solo filamento.
Y ahora se expandía, crecía, se extendía. Pasó por mi torrente sanguíneo, llegó al corazón y subió al cerebro. Y lo peor es que puedo entender lo que hace. No intenta hacerme daño. Intenta adaptarme. Cree que me está ayudando. Cree que me está haciendo sentir mejor. Torres llegó momentos después, seguido por el resto del personal del turno de día, que se había despertado por la alerta médica. Bex convocó una reunión de emergencia en la galería de observación, fuera de la enfermería. A través de la ventana, todos podían ver a Reeves en la mesa de reconocimiento. Las estructuras cristalinas se extendían por su piel como escarcha trepando por una ventana en invierno. Hermoso y terrible a partes iguales. Inicio protocolos de cuarentena total, anunció Bex, y podía percibir el miedo en su propia voz. El laboratorio 7 y la enfermería están sellados. Nadie entra ni sale sin una descontaminación completa. La voz de Torres sonaba tensa. Necesitamos contactar con la Tierra. Esto supera nuestras capacidades. Bex ya había enviado un mensaje antes de la reunión. Tardaremos 3 días en llegar a la estación de retransmisión más cercana. 3 más para obtener una respuesta. Estamos solos hasta entonces. Una de las investigadoras jóvenes, una joven llamada Kira, habló con voz temblorosa. Deberíamos desfogar el laboratorio 7. Destruir la sonda y todo lo que contiene antes de que esto se propague a Ashford, cortando el miedo que se transforma en ira. ¿Antes de qué? Antes de que perdamos nuestra única oportunidad de comprender qué está pasando. Esa sonda contiene muestras que podrían revolucionar nuestra comprensión de la formación estelar y planetaria. No podemos simplemente. Ya es demasiado tarde, interrumpió Torres en voz baja. Y la forma en que lo dijo dejó a todos paralizados. Levantó su tableta, mostrando el análisis atmosférico de los sistemas ambientales de la nave. El sistema de ventilación ha estado circulando aire del laboratorio 7 por toda la nave desde que abrimos la sonda. Todos hemos estado expuestos. Las palabras impactaron a Bex como un golpe físico. Abrió su tableta y revisó los datos atmosféricos que Torres había encontrado. Tenía razón. Partículas microscópicas de polvo estelar llevaban horas esparciéndose por el sistema de ventilación del Star Trek. Estaban en el aire, en los recicladores de agua de cada pasillo y compartimento. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Bex, aunque ya sabía que la respuesta sería mala. Desde aproximadamente la 1:30 de la madrugada, respondió Torres con voz ronca. Cuando Reeves rompió el sello de contención. 7 horas. Todos habían estado respirando aire contaminado durante 7 horas mientras dormían, mientras soñaban, mientras las partículas microscópicas se asentaban en sus pulmones y torrente sanguíneo. Ashford ya se estaba pasando el escáner médico por sí misma, luego por Bex, luego por Torres. Le temblaban mucho las manos. No veo ningún signo inmediato de infección. Quizás la concentración sea demasiado baja. Quizás necesitemos contacto directo para la transmisión. Quizás. BX levantó la mano izquierda, interrumpiéndola. Allí, justo debajo de la piel cerca de su muñeca, había una sutil iridiscencia, como aceite sobre agua, como el brillo del casco de la sonda. Lo había notado hacía una hora, pero se había convencido de que era solo un efecto de la luz. Solo su mente agotada jugándole una mala pasada. Ahora, mirándolo directamente bajo las intensas luces de la enfermería, pudo ver el brillo extendiéndose lentamente por su brazo. Una constelación de estructuras cristalinas formándose bajo su piel. Ashford examinó su mano y palideció. Dios mío, Nate. Tus células ya están empezando a reestructurarse. El proceso ha comenzado. Torres se levantó la manga sin que nadie se lo pidiera, dejando al descubierto su hombro. El mismo brillo iridiscente era visible allí, extendiéndose por su piel como una ola de luz estelar congelada que se movía lentamente. Y cuando Ashford se enfocó el escáner, lo vieron en su columna vertebral. Estructuras cristalinas formándose a lo largo de sus vértebras como un segundo esqueleto hecho de algo que no era hueso. No era orgánico, no era nada que debiera existir dentro de un cuerpo humano. Todos estamos infectados, susurró Ashford.
y las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Los 4. En la enfermería, Reeves empezó a gritar. Un sonido con frecuencias que destrozaron 2 de las ventanas de observación e hicieron que todos en la galería se taparan los oídos con las manos de dolor. La transformación se aceleraba. El día siguiente fue el más largo de la vida de Vex. Los gritos de Reeves resonaron por la nave durante horas, un sonido que parecía provenir de todas partes a la vez, resonando a través de las paredes y el suelo de metal hasta que pareció como si el mismísimo buscador de estrellas estuviera gritando. Las estructuras cristalinas se extendían por todo su cuerpo. Y a través de las ventanas de observación restantes, podían verlo parpadear, su forma cambiando entre sólida y algo más. Algo que parecía una nube de partículas luminosas unidas por fuerzas que no podían medir ni comprender. Ashford trabajaba frenéticamente, realizando todas las pruebas que se le ocurrían, probando todos los tratamientos de su base de datos médica. Nada funcionó. Nada siquiera ralentizó la transformación. La entidad, fuera lo que fuese, no era un virus ni una bacteria. Ni siquiera estaba claro si estaba viva en el sentido convencional. Existía en un estado intermedio entre la materia y la energía, entre el sólido y el gas, realizando una química que solo debería ser posible a las temperaturas y presiones extremas de las guarderías estelares. Al mediodía, Reeves dejó de gritar. Se quedó en silencio, su cuerpo se estabilizó en una nueva forma. Aún era reconociblemente humano, pero los cambios eran profundos e inquietantes. Su piel había adquirido una cualidad cristalina que lo hacía parecer tallado en vidrio esmerilado. Bajo ella, se veían estructuras que brillaban con luz propia, latiendo a ritmos que no coincidían con ninguna función biológica humana. Sus ojos ahora eran totalmente reflectantes, espejos perfectos, mostrándoles sus propios rostros asustados cuando lo miraban. Cuando hablaba, su voz transmitía esos armónicos inquietantes. Múltiples voces superpuestas. Puedo oírlo ahora. Intenta comunicarse. No entiende por qué tenemos miedo. Cree que nos está salvando de algo. Vex se obligó a sí mismo a formular la pregunta. ¿Salvarnos de qué? De ser frágiles, dijo Reeves. Y había una terrible tristeza en su voz. De ser temporales. De estar atrapados en estos cuerpos blandos que se rompen con tanta facilidad. Evolucionó en el cúmulo de trapecios, donde 4 estrellas masivas bombardean todo a su alrededor con una radiación que vaporizaría la Tierra en segundos. La entidad aprendió a existir allí, a prosperar allí en condiciones que ni siquiera podemos imaginar. Y ahora quiere enseñarnos cómo. Quiere compartir ese don. No podemos sobrevivir en esas condiciones, dijo Ashford con la voz entrecortada. Los humanos no estamos hechos para guarderías estelares. No estamos hechos para ese tipo de entorno. Reeves volvió sus ojos de espejo hacia ella, y por un instante, Vex pudo ver infinitos reflejos, recursiones de Ashford mirando su propio rostro asustado en los ojos de Reeves. Eso es lo que intenta arreglar. Eso es lo que cree que está mal en nosotros. Somos demasiado limitados, demasiado atados a parámetros ambientales estrechos. Quiere hacernos ilimitados. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y Vex comprendió con terrible claridad a qué se enfrentaban. La entidad no intentaba matarlos. Intentaba adaptarlos para transformarlos en algo que pudiera sobrevivir en entornos donde nacían planetas, donde las estrellas ardían con furia, donde las leyes de la física se doblaban de maneras que destruirían cualquier cosa hecha de materia. Pero la humanidad no estaba hecha para esas condiciones. La transformación no crearía algo mejor. Crearía algo completamente distinto. Algo que quizá recordara ser humano, pero que ya no podría llamarse humano. Al anochecer, Vex pudo sentir los cambios en su propio cuerpo. Y eran más inquietantes de lo que había imaginado. La iridiscencia se había extendido por su brazo y su pecho, y bajo su piel, podía ver estructuras formándose sin equivalente en la anatomía humana. Al cerrar los ojos, podía sentir la entidad trabajando en su interior, reescribiendo sus células una a una con paciencia metódica. No era doloroso, y eso era, de alguna manera, peor. Se sentía casi suave, como alguien que desarma cuidadosamente un reloj y lo vuelve a armar con mejores componentes,
sin comprender que el reloj no quería ser mejorado, que le aterraba convertirse en algo más que un reloj. Los ojos de Torres habían empezado a desarrollar la misma capacidad de reflexión que los de Reeves, y permaneció en la plataforma de observación durante horas, contemplando las estrellas distantes. Cuando Bex le preguntó qué estaba mirando, dijo que ahora veía el tiempo de otra manera, que veía la probabilidad ramificándose y dividiéndose, que veía futuros desplegándose en cascadas de posibilidades. Lo describió con una voz cada vez más distante, como si hablara desde un lugar muy lejano. Ashford fue quien descubrió las transmisiones, y lo que descubrió empeoró todo infinitamente. Había estado monitoreando los sistemas de la nave, buscando la manera de ralentizar o detener la transformación, cuando notó señales anómalas. El Starseeker recibía transmisiones, pero no a través del panel de comunicaciones. Las señales llegaban a través del propio casco, a través de la estructura misma de la nave. El material infectado está convirtiendo la nave en un receptor, explicó Ashford. Y había una cualidad en su voz que Bex nunca había oído, una mezcla de asombro y terror absoluto. Capta señales de la nebulosa de Orión, del cúmulo del trapecio, a 1500 años luz de distancia. Es imposible, dijo Bex, pero ya no creía en sus propias palabras. Tócala. Ashford reprodujo la transmisión y no era sonido. No exactamente. Era algo más profundo. Algo que resonaba en los huesos, dientes y cráneo de Bex. Y dentro de esa resonancia, podía sentir recuerdos ajenos a él inundando su mente. Como agua rompiendo una presa, el nacimiento y la muerte de mundos girando a través de miles de millones de años en segundos. Civilizaciones que enviaron sus propias ondas a la guardería estelar y trajeron consigo la misma entidad que se transformó, cambió y se perdió intentando comprender el crisol donde nacieron las estrellas. Especies que tomaron la misma decisión que ahora enfrentaban. Es una advertencia, susurró BEX, y su voz sonó extraña en sus propios oídos. Armonías empiezan a filtrarse en su discurso. Todas las especies que se encontraron con esta entidad. Todos intentan advertirnos. Todos dicen lo mismo, no la traigan a casa. No dejen que llegue a su mundo. No dejen que se propague. Pero era demasiado tarde. La entidad estaba dentro de ellos, reescribiéndola. Y no había forma de detenerla. La transformación era inevitable ahora. Tan segura como la gravedad, tan definitiva como la muerte. Excepto que no era la muerte. Era algo peor. Había cambiado tan profundamente que nada de lo que eran permanecería reconocible. A las 10:45, Bex convocó una reunión final en la plataforma de observación. Era la única habitación de la que estaban seguros que no había sido contaminada gravemente, aunque a esas alturas sospechaba que no importaba. Todos se transformaban a ritmos diferentes, pero todos cambiaban. Los cuatro estaban de pie ante la enorme ventana, contemplando el universo. La Tierra era invisible desde la distancia. Solo una estrella más entre miles de millones. Pero era su hogar. Era todo lo que habían conocido, todos a quienes habían amado. Cada recuerdo de la infancia, la alegría y la simple calidez humana. Tenemos que tomar una decisión, dijo Beck, y su voz ahora era firme y resuelta. Podemos continuar hacia la Tierra. Podemos traer esta entidad con nosotros. Que los científicos la estudien. Quizás encuentren una cura. Quizás. Pero la entidad es paciente. Se propaga por contacto, por el aire, por cualquier medio que pueda transportar materia. Aunque creamos haberlo contenido, aunque tomemos todas las precauciones que la humanidad sabe tomar, se propagará. Y una vez que llega a la Tierra, una vez que se infiltra en la población, se desvanece. Pero todos lo entendieron. Todos lo vieron en sus mentes. La humanidad se transformó. 8.000 millones de personas reescritas a nivel molecular. La especie no se extinguiría, pero dejaría de ser humana. Sería algo más. Algo que recordaba ser humano, pero que no podría llamarse humano. Algo adaptado para sobrevivir en viveros estelares y crisoles cósmicos. Algo que había perdido todo lo que hacía de la humanidad lo que era. Torres habló, y su voz sonaba distante, distraída,
como si hablara desde múltiples puntos del tiempo. Simultáneamente, podríamos destruir la nave, autodestruirnos, acabar con la amenaza aquí y ahora. Ashford negó con la cabeza violentamente. Eso no resuelve nada. La entidad existe en la nebulosa de Orión. Lleva allí millones de años, quizá más. Incluso si nos autodestruimos, alguna otra sonda, alguna otra especie, alguna otra civilización curiosa acabará encontrándola. Necesitamos comprenderlo, aprender a protegernos, dejar constancia de lo que hemos aprendido. O nos vamos, dijo Beck en voz baja. Y todos se giraron para mirarlo. Ponemos rumbo al espacio profundo, más allá de la galaxia. Nos exiliamos al vacío donde no podemos poner en peligro a nadie. Dejamos que la transformación se complete, documentamos todo y dejamos nuestros hallazgos como advertencia para quien venga después de nosotros. Los ojos de Ashford se llenaron de lágrimas. Así es la muerte. Muerte lenta. Solo en la oscuridad, a la deriva eterna. No. La voz de Reeves llegó por el intercomunicador desde la enfermería. Lo había estado escuchando todo, y su voz estaba llena de esos armónicos perturbadores. Ahora, varios tonos hablando al unísono. No es la muerte, es la transformación. No moriremos. Nos convertiremos en algo más, pero seguiremos siendo nosotros de alguna manera. Nuestros recuerdos, nuestros pensamientos, nuestro amor por la humanidad, todo se preservará en la química estelar. Y tal vez dentro de miles de años, alguien nos encuentre y aprenda de nuestro sacrificio. Tal vez comprendan lo que nosotros no pudimos. Quizás nuestra advertencia lo salve. Torres se acercó a la consola de navegación, moviendo los dedos sobre los controles con una precisión inquietante. Puedo ver las trayectorias, todos los futuros posibles ramificándose a partir de este momento como fractales. Y solo en uno de ellos la humanidad sobrevive inalterada. Miró a Bex, sus ojos reflexivos le mostraron su propio rostro desesperado, multiplicado infinitamente. Tenemos que ir al vacío. Es la única manera. Beck se volvió hacia Ashford, esperando su decisión. Ahora lloraba, lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Capturaban la luz al caer. Tengo un hijo en la Tierra. Se llama Michael. Tiene 10 años. Me he perdido 3 de sus cumpleaños por esta misión. Le prometí que estaría en casa para su 11º. Se lo prometí. Su voz se quebró por completo. Nunca entenderás por qué no volví. Beck se acercó y le puso la mano en el hombro. Sintió las estructuras cristalinas que se formaban bajo su piel. Lo entenderá cuando sea mayor, cuando lea lo que hemos hecho, cuando comprenda la decisión que tomamos. Él sabrá que lo amaste lo suficiente como para alejarte, que amaste a toda la humanidad, lo suficiente como para sacrificarte para que sobrevivieran. Ashford se secó los ojos con manos temblorosas, enderezando los hombros con visible esfuerzo. Entonces nos vamos. Los salvamos de la única manera posible. Nos adentraremos en la oscuridad para que puedan permanecer en la luz. A las 2:47 de la madrugada, Torres programó el rumbo en el sistema de navegación del Starseeker. Su destino era el vacío entre galaxias. El vasto vacío donde no brillaban estrellas. Donde la distancia a la galaxia más cercana era de millones de años luz. Donde nada los encontraría jamás, salvo por la más remota casualidad o mediante una búsqueda deliberada. Llegarían en 49 días. Tiempo suficiente para documentar su transformación con minucioso detalle. Tiempo suficiente para comprender qué les estaba sucediendo. Tiempo suficiente para despedirse de la especie a la que una vez pertenecieron. Los motores de la nave cobraron vida con un zumbido. Un sonido que Bex había oído 1000 veces, pero que ahora sonaba como un funeral. ¡Ay! El buscador de estrellas inició su viaje final, acelerando lentamente para alejarse de la ruta de regreso a la Tierra, dirigiéndose hacia el límite de todo, hacia el exilio definitivo. Los días siguientes se difuminaron de maneras que nada tenían que ver con la rutina y sí con la transformación, distorsionando su percepción del tiempo. Bex pasó horas en el laboratorio registrando cada etapa de su transformación con minucioso detalle,
documentándolo todo con la precisión de un científico, consciente de que este podría ser el trabajo más importante de su vida. La iridiscencia se había extendido por todo su cuerpo, y bajo su piel podía ver estructuras que ya no se parecían en nada a la anatomía humana. Sus células habían sido reemplazadas por agrupaciones de polvo estelar. Moléculas complejas que almacenaban información de maneras que el ADN jamás podría. Formas más similares a cómo el universo mismo almacenaba información en la estructura del espacio-tiempo. Grabó mensajes para su hermana en la Tierra. Vídeos que sabía que ella tal vez nunca vería, tal vez nunca entendería, pero los grabó de todos modos. Ella se casaba el verano siguiente y él le prometió acompañarla al altar. En los vídeos, intentó explicar por qué rompía esa promesa, por qué prefería el exilio en lugar de volver a casa, por qué la amaba tanto como para no volver a verla. Observó su propio rostro en la pantalla mientras hablaba. Observó las estructuras cristalinas que se extendían por sus rasgos, haciéndolo parecer menos humano con cada hora que pasaba. Y se preguntó si ella lo reconocería para cuando terminara de grabar. Ashford pasaba sus días escribiéndole a Michael, llenando diarios físicos con cartas para su 11 cumpleaños, su 12, su 13, hasta su graduación y boda, y el nacimiento de sus propios hijos. Escribió sobre todo lo que deseaba poder contarle en persona. Todos los consejos, el amor y el orgullo que una madre siente por su hijo. Los escribió a mano porque sabía que los datos electrónicos podrían no sobrevivir. Podían corromperse por la transformación de la nave, pero la tinta sobre papel perduraría. Su letra se volvió cada vez más errática a medida que avanzaba la transformación. Las estructuras cristalinas que se formaban en sus manos le dificultaban el agarre del bolígrafo. Pero ella seguía escribiendo. Página tras página, páginas tras páginas de amor condensadas en palabras que jamás podrían expresar adecuadamente todo lo que sentía. Torres permanecía de pie frente a la consola de navegación durante horas, casi sin moverse, casi sin hablar. Su transformación había sido la más avanzada de todas. Existía parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Ahora su consciencia se extendía a través de múltiples momentos simultáneamente, viendo el pasado y el futuro como un solo agujero unificado. Cuando hablaba, sus palabras surgían en capas y de forma extraña, como si múltiples versiones de ella, de diferentes puntos del tiempo, hablaran a la vez. Describió haber visto las corrientes de probabilidad, los infinitos caminos ramificados de futuros potenciales. Y dijo que en cada futuro al que regresaban a la Tierra, la humanidad dejaba de existir en 3 generaciones, no por violencia, guerra o extinción, sino por transformación. La entidad se propagaría lenta, silenciosa e inevitablemente hasta que cada ser humano en la Tierra hubiera sido reescrito a nivel molecular, hasta que la especie que se llamaba a sí misma humana fuera solo un recuerdo codificado en la química estelar. Y Reeves se había ido. Más allá de cualquier cosa que pudieran reconocer como humana. Y fue la transformación más perturbadora de todas. Ahora existía como una nube semicoherente de partículas luminosas. Su forma cambiaba y fluía como humo de luz estelar. La enfermería tuvo que ser reforzada con campos de contención adicionales para evitar que se disipara por completo. Pero aún estaba consciente, aún era el mismo de alguna manera fundamental. Dedicó su tiempo a intentar comprender a la entidad, a intentar comunicarse con ella más directamente, a hacerle preguntas sobre la guardería estelar donde evolucionó. Y a veces, tarde por la noche, cuando la nave estaba en silencio, Bex lo oía hablar en la enfermería, su voz, con una mezcla de armónicos que resonaban por toda la nave, conversaba con algo que no estaba allí, o tal vez con algo que estaba en todas partes, entretejido en la estructura de la entidad que los estaba reescribiendo a todos. El día 19, cruzaron la barrera y dejaron atrás el sistema solar. Bex se quedó en la plataforma de observación y vio cómo la Tierra desaparecía en la distancia. Solo otra estrella entre billones. Y sintió que algo se rompía en su interior, algo que sabía que jamás sanaría. Esta era la última vez que cualquiera de ellos vería su hogar. La última vez que estarían lo suficientemente cerca como para siquiera imaginar regresar. El peso de esa irrevocabilidad lo oprimía como la gravedad. Y se encontró llorando por primera vez desde la infancia. Las lágrimas corrían por su rostro cristalino y reflejaban la luz al caer. El día 25,
traspasaron el borde exterior de la Vía Láctea. El círculo estelar que había sido su universo entero se extendía tras ellos, alejándose lentamente, y Beck sentía como su conciencia se expandía de maneras que lo aterrorizaban, conectando con sus compañeros de tripulación de maneras que trascendían el lenguaje y el pensamiento. No era exactamente telepatía. No era una mente colmena. Era algo más extraño. Se estaban convirtiendo en un sistema. Cada uno de ellos era individual, pero también parte de un todo mayor, como moléculas en una nube estelar que existían tanto por separado como juntas, manteniendo sus identidades distintivas a la vez que formaban algo más grande de lo que cualquiera de ellos podría ser por sí solo. El día 38, Nathaniel Beck hizo su última entrada en el registro como ser humano. Para entonces, su cuerpo ya no era sólido. Había aprendido a controlar la transición, alternando entre partícula y onda, entre materia y energía, fluctuando dentro y fuera del espacio normal. Podía percibir longitudes de onda de luz que el ojo humano no podía ver. Desde la radiación cósmica de fondo de microondas que llenaba el universo hasta los rayos gamma de alta energía, que vibraban en el vacío, podía oír frecuencias inaudibles para el oído humano. Las profundas vibraciones de las ondas gravitacionales provenientes de distantes agujeros negros en colisión, ondulando a través del espacio-tiempo como música interpretada por instrumentos del tamaño de galaxias. Materia oscura. Esa misteriosa sustancia que comprendía la mayor parte de la masa del universo tenía ahora sabor y textura, y podía sentirla fluir a través de él como una corriente. Ahora lo entiendo, grabó, con la voz cargada de armónicos que harían la grabación casi imposible de pasar para el oído humano normal. La entidad no es malvada. Ni siquiera está viva. Entendemos la vida. Su información está codificada en la estructura fundamental de la materia en las guarderías estelares donde evolucionó, donde la radiación, el calor y la presión fluctúan en órdenes de magnitud cada segundo. Sirve de puente. Permite al universo recordar que debe preservar la información sobre la formación estelar y planetaria a lo largo de eones. Es la forma en que el universo mantiene registros de sus propios procesos de creación. Hizo una pausa, buscando palabras para conceptos que el lenguaje humano no estaba diseñado para expresar. Pero no estábamos destinados a ser parte de ese proceso. Somos demasiado complejos, demasiado específicos, demasiado adaptados a nuestro entorno particular. La entidad intentó adaptarnos. Intentó convertirnos en algo que pudiera sobrevivir en los crisoles donde nacen las estrellas. Pero no podemos adaptarnos. Solo podemos ser reemplazados. La transformación no preserva a la humanidad. Lo reemplaza con algo que recuerda ser humano, pero que ya no lo es. Miró a la cámara, sabiendo que su rostro apenas era reconocible. Estructuras cristalinas formaban fractales en sus rasgos. En 49 días, llegaremos al vacío entre galaxias. Flotaremos allí para siempre, preservados en la química estelar. Una advertencia para quien nos encuentre. Elegimos esto. Elegimos el exilio antes que la extinción. Amamos a la humanidad lo suficiente como para sacrificarnos antes que dejar que la entidad se extendiera a la Tierra. Los amamos a todos lo suficiente como para pasar la eternidad solos en la oscuridad. Su voz se volvió más suave, más humana por un instante. A quienquiera que encuentre este mensaje, a cualquier especie que evolucione en la Tierra después de nuestra desaparición, a cualquier inteligencia que pueda estar escuchando a través del vasto vacío del espacio y el tiempo, no envíen sondas a las guarderías estelares. No traigan muestras del cúmulo del trapecio. No intenten comprender la química de la formación estelar mediante contacto directo. Algunas cosas en el universo existen en condiciones demasiado extremas para la vida tal como la conocemos. Las guarderías estelares son hermosas y terribles, y contienen procesos que deberían permanecer en los entornos que las crearon. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, aunque no estaba seguro de si aún podía verterlas. Estábamos tan ansiosos por comprender. Estábamos tan seguros de que podríamos con lo que encontráramos. Éramos curiosos, valientes e insensatos, y pagamos el precio de nuestra curiosidad. No cometas nuestro error. No nos sigas en la oscuridad. Respiró hondo, sin usar más pulmones. Recuérdanos.
Aprende de nosotros. Honra nuestro sacrificio manteniéndote alejado de las guarderías estelares. Y si debes explorarlas, hazlo a distancia. Nunca traigas nada de vuelta. Nunca dejes que la curiosidad prevalezca sobre la precaución. Porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar. Y cierto conocimiento tiene un precio demasiado alto. El día 49, el buscador de estrellas alcanzó el vacío intergaláctico, y el universo cambió de maneras que hicieron que Vex comprendiera lo pequeña y frágil que era realmente la humanidad. La Vía Láctea era ahora solo un borrón de luz en la distancia, uno entre miles de millones, que se alejaba en todas direcciones. No brillaban estrellas en este lugar, ni orbitaban planetas. Nada nacería jamás en este espacio vacío entre galaxias. Era el lugar más solitario del universo, el exilio definitivo, el destino final para quienes nunca podrían volver a casa. Los cuatro que habían sido Nathaniel Vex, Lydia Ashford, Ethan Reeves y Alondra Torres se reunieron en la plataforma de observación por última vez. Aunque, estar de pie, ya no era la palabra adecuada para describir lo que hacían. Existían en la ventana, sus formas parpadeando y cambiando, contemplando la galaxia lejana que albergaba su hogar. Ya no eran del todo humanos, pero recordaban ser humanos con una claridad casi dolorosa. Recordaban la tierra, la luz del sol y la sensación del viento en la piel. Recordaron el amor, el miedo, la esperanza y el arrepentimiento. Recordaron lo que significaba ser frágil, efímero y estar vivo, tal como los humanos entendían la vida. Torres apagó los motores con un pensamiento, no con un toque. Y el Starseeker se detuvo, suspendido en la oscuridad absoluta entre galaxias. Y allí, en ese silencio perfecto, en ese vacío total, dejaron que la transformación se completara. Despojaron los últimos vestigios de estructura biológica y se convirtieron en pura química estelar. Los mismos hidrocarburos aromáticos policíclicos presentes en los gases de escape de los automóviles terrestres, y en las nubes del cúmulo del trapecio. Los mismos compuestos de oxígeno y silicio que conformaban el polvo estelar. Se convirtieron en registros vivientes de la humanidad. Sus estructuras moleculares codificaban todo lo que habían conocido, todo lo que habían sido. Escrito a nivel atómico en el lenguaje de las estrellas, el casco del Star Trek comenzó a cristalizar, cubierto del mismo material iridiscente que había recubierto la sonda Sigma 9. Se convirtió en un monumento, una baliza de advertencia, una cápsula del tiempo que flotaba en el espacio entre galaxias, albergando 4 almas que amaron a su especie lo suficiente como para exiliarse para siempre. Dentro del Laboratorio 7, la sonda Sigma 9 permanecía en su campo de contención. Sus muestras seguían activas, esperando, listas para transformar cualquier cosa que las tocara en algo que pudiera sobrevivir en los lugares donde nacen las estrellas, y en la nebulosa de Orión, a 1500 años luz donde la Tierra orbitaba alrededor del Sol. En el corazón del cúmulo del trapecio, donde 4 estrellas masivas brillaban con temperaturas capaces de vaporizar mundos, la guardería estelar continuaba su antigua labor. Nuevas estrellas emergieron de nubes de gas y polvo. Discos protoplanetarios se formaron alrededor de soles incipientes. Planetas se fusionaron a partir de escombros estelares nacidos del fuego, la radiación y el caos. Y a pesar de todo, entretejida en la estructura misma de la guardería estelar, la entidad persistió. No era malvada, ni malévola, ni siquiera consciente de ninguna manera que los humanos pudieran comprender. Simplemente existiendo como siempre había existido. Cumpliendo el propósito para el que había evolucionado, preservando información sobre los procesos más fundamentales del universo, esperando con infinita paciencia que la siguiente especie curiosa llegara al crisol de la creación y la trajera a casa. 15.000 años transcurrieron en absoluto silencio, y el tiempo perdió todo significado en el vacío entre galaxias. Pero la nave resistió. Su casco, transformado en material estelar cristalino, demostró ser más duradero que cualquier aleación de titanio jamás forjada. La entidad que había transformado a su tripulación también había transformado la nave, preservándola perfectamente en el frío y la oscuridad absolutos. Las 4 estructuras que una vez fueron humanas permanecieron en la plataforma de observación, congeladas en su último instante de transformación. Archivos de todo lo que la humanidad había sido,
esperando que alguien los encontrara y leyera su advertencia. En un mundo distante que orbitaba una estrella, nacida mucho después de que la nave comenzara su exilio, surgió una nueva civilización en la Tierra. Evolucionaron a partir de los descendientes de la humanidad, emparentados pero distintos, moldeados por 15.000 años de evolución y desarrollo cultural. Construyeron ciudades que se extendían hasta el cielo. Desarrollaron tecnología que les permitió explorar su sistema solar, luego las estrellas cercanas y, finalmente, más allá. Y aprendieron de los registros que quedaron sobre el peligro que una vez casi consumió a sus antepasados. Aprendieron a tratar las guarderías estelares con cautela y respeto. Aprendieron que algunas cosas en el universo solo deben estudiarse desde una distancia muy segura. Cuando su sonda espacial detectó la anómala estructura cristalina flotando en el vacío entre galaxias, supieron de inmediato qué era. El buscador de estrellas, la nave fantasma de las antiguas leyendas, el monumento al sacrificio que salvó a su especie. La nave de exploración, Esperanza Distante, se acercó con cautela. Su tripulación de xenoarqueólogos e historiadores apenas podía contener la emoción y el temor. La doctora Zara Okonkwo lideraba el equipo de investigación. Su nombre era una coincidencia, o quizás no lo era en absoluto. Descendía de uno de los científicos que estudiaron por primera vez las transmisiones anómalas de la nebulosa de Orión hace milenios, quien ayudó a establecer los protocolos que protegieron a la humanidad de las guarderías estelares. Al ver de cerca al Starseeker, Zara sintió que las lágrimas le corrían por la cara. La nave estaba revestida de un material cristalino que latía con una luz tenue, como si respirara, como si estuviera viva de alguna forma extraña. En su interior, a través de sus sentidos, pudieron ver 4 estructuras que una vez fueron humanas, transformadas en algo hermoso y terrible. Archivos escritos en química estelar. Se necesitaron meses para desarrollar un método que permitiera leer la información codificada en esas estructuras sin destruirlas. Meses de cuidadoso estudio, debate y consideraciones éticas. Pero cuando finalmente lo lograron, al recuperar el mensaje final dejado por el Dr. Nathaniel Bex, Zara lo leyó a solas en sus aposentos, como dictaba el protocolo, y lloró por personas que llevaban 15.000 años muertas, pero cuyo sacrificio había salvado a todos los que conocía. Nos amaban, susurró a la habitación vacía. Nos amaban lo suficiente como para vagar solos en la oscuridad para siempre. Ni siquiera sabíamos de su existencia hasta ahora. La tripulación de Esperanzas Distantes votó unánimemente por dejar el Starseeker donde estaba. Lo sellaron en un campo de contención alimentado por tecnología que duraría miles de millones de años. Una barrera permanente alrededor del monumento. Marcaron sus coordenadas como espacio prohibido, un monumento al sacrificio que jamás podría ser visitado, pero que jamás sería olvidado. Y enviaron un mensaje a la Tierra, a las docenas de mundos humanos dispersos por la galaxia, contándoles la historia de Nathaniel Bex y Lydia Ashford, y Ethan Reeves y Alondra Torres, quienes renunciaron a su humanidad para que la humanidad pudiera sobrevivir. En los años siguientes, la historia del Star Trek se convirtió en algo más que una leyenda. Se convirtió en un pilar de la cultura humana. Niños de 100 mundos aprendieron sobre los 4 que eligieron el exilio. Se escribieron canciones. Se creó arte. Y cada nave que partía en una misión espacial profunda llevaba un pequeño medallón de cristal grabado con 4 nombres. Un recordatorio del precio de la curiosidad. Una advertencia sobre los peligros que acechaban en los hermosos lugares donde nacían las estrellas. Las guarderías estelares permanecieron fuera del alcance. Se enviaron sondas para estudiarlas, pero siempre a distancia, siempre con los más estrictos protocolos de contaminación, siempre con el recuerdo de lo que sucedía cuando la curiosidad superaba a la precaución. Y en el vacío intergaláctico, la nave flotaba en la oscuridad, con su tripulación preservada para siempre en la química estelar. Su sacrificio eterno, su advertencia clara. Dentro del laboratorio 7, la sonda Sigma 9 permanecía en su campo de contención. Sus muestras seguían activas después de 15.000 años, aún esperando. Aún listas para transformar cualquier cosa que las tocara en algo que pudiera sobrevivir en los lugares donde nacen las estrellas. Y en la nebulosa de Orión, en el corazón del cúmulo del trapecio, la guardería estelar continuó su labor. Nuevas estrellas cobraron vida.
Planetas se formaron a partir de polvo y gas. Y entretejida en todo ello, la entidad persistió, paciente y eterna, recordando todo lo que la había tocado, esperando a la siguiente especie, lo suficientemente curiosa como para adentrarse en el fuego y traer a casa un trocito de la creación misma. Los filamentos titilaban bajo la intensa radiación de las estrellas trapezoidales, inalteradas durante eones, esperando como siempre habían esperado, como siempre esperarían. Y en algún punto de los cálculos de probabilidad, en la infinita ramificación de futuros posibles, había un camino por el que otra especie cometería el mismo error. Otra sonda regresaría de una guardería estelar. Otra tripulación abriría los contenedores. Otra civilización se enfrentaría a la elección entre la transformación y la extinción. Pero no la humanidad. Ya no. El sacrificio del buscador de estrellas les había dado esa gracia. 4 personas habían amado a su especie lo suficiente como para vagar solas en la oscuridad para siempre. Y gracias a ese sacrificio, la humanidad sobrevivió. Niños humanos jugaban bajo la luz del sol en 100 mundos. Artistas humanos creaban belleza. Científicos humanos exploraban el universo con cautela y sabiduría, adquirida a través de terribles sacrificios. Y cada uno de ellos, lo supiera o no, debía su existencia a 4 personas que eligieron el exilio en lugar de regresar a casa. El universo es vasto, extraño y lleno de maravillas, demasiado extremo para la vida tal como la conocemos. Las guarderías estelares son hermosas y terribles. Crisoles de la creación donde los planetas nacen y mueren en el fuego y el caos. Y en esos lugares extremos, existen cosas que nunca deberían desaparecer. Cosas que forman parte de la maquinaria de creación del universo, pero son incompatibles con la vida misma. La entidad era una de ellas. Paciente, eterno, no malvado, pero peligroso como lo es el fuego. Como lo es la gravedad. Como lo son las fuerzas fundamentales del universo cuando se acercan demasiado a la frágil chispa de la vida. El buscador de estrellas flota inmóvil en el vacío entre galaxias. Un monumento al precio de la curiosidad y al poder del sacrificio. Y si escuchas con mucha atención, si de alguna manera pudieras escuchar a través del vasto vacío del espacio y el tiempo, podrías escuchar el eco de 4 voces hablando en armonía, con capas de frecuencias que abarcan desde el infrasonido hasta los rayos gamma, hablando en el lenguaje de las estrellas y el polvo, y los componentes básicos de la creación misma, diciendo las mismas palabras una y otra vez a través de la eternidad. No nos sigan en la oscuridad. Recuérdennos, aprendan de nosotros, pero no nos sigan. Elegimos este exilio para que pudieran permanecer en la luz. Los amamos tanto. Los amamos lo suficiente como para dejarlos para siempre. Honren nuestro sacrificio manteniéndose alejados de las guarderías estelares. Honren nuestro sacrificio sobreviviendo. Honren nuestro sacrificio recordando que algunas cosas en el universo no están destinadas a ser traídas a casa. Y en el silencio que siguió a esas palabras, en la oscuridad absoluta entre galaxias, 4 almas que una vez fueron humanas continuaron su eterna vigilia. Transformadas, pero no destruidas. Cambiadas, pero no perdidas, sirviendo como guardianes contra el peligro que amenazaría de nuevo a la humanidad. Solo si la advertencia por la que murieron se olvidaba. Se habían convertido en parte de la gran maquinaria de preservación y memoria del universo. Polvo estelar que recordaba ser humano. Luz estelar que recordaba el amor. Química que recordaba el sacrificio. El buscador de estrellas seguía a la deriva. Y la entidad en su interior esperaba. Y las guarderías estelares ardían con el fuego de la creación. Y la humanidad sobrevivió porque 4 personas amaron a su especie lo suficiente como para vagar solos en la oscuridad para siempre. Ese fue el regalo. Ese fue el sacrificio. Ese fue el precio de la supervivencia pagado en su totalidad por quienes eligieron el exilio antes que la extinción. Quienes eligieron convertirse en advertencias escritas en el lenguaje de las estrellas. Quienes eligieron amar a la humanidad más que a sí mismos. Y ese amor, codificado en la química estelar, preservado en estructuras cristalinas, escrito en arreglos de carbono, silicio y oxígeno que sobrevivirían hasta la muerte térmica del universo, era, al final, lo más humano de ellos. No su ADN, ni sus cuerpos, ni siquiera sus recuerdos, sino su amor, su disposición a sacrificarlo todo por aquellos a quienes nunca volverían a ver.
Eso fue lo que los hizo humanos. Incluso después de que todo lo humano en ellos se hubiera transformado en polvo estelar, el universo los recordaba. Las estrellas los recordaban. Y la humanidad, extendiéndose por la galaxia con la cautela ganada a través de su sacrificio, los recordaría para siempre.